Dios les bendiga a todos, hermanos amados. Espero que las cosas estén funcionando bien en la transmisión. Por favor, a mi hermana Sarita, que es la que siempre me ayuda en estas cosas, le rogaría que me informen si las cosas se están escuchando bien. Y también a los hermanos que nos están viendo, me gustaría que me dijeran un par de mensajes si están escuchando bien la transmisión. Estamos tratando de utilizar ahora un nuevo sistema de micrófono y aprovechando para no hablar tan fuerte como lo he hecho en otras ocasiones a causa de no tener nada. Pero ahora lo estamos tratando de hacer con esto y calmar un poquito la garganta. ¿Se escucha? Ah, ok, muy bien. Entonces, ya que nos sentimos en confianza que se está escuchando todo bien, solamente quiero decirles, mis amados hermanos, que le agradezco al Señor por sus oraciones. Yo he visto la mano del Señor en estos días. Ha sido una semana y fracción de tribulación en cuestión física. Me golpeé la rodilla y me quedé prácticamente sin poder caminar un tiempito. Y después me vino una gripe, hermanos, pero terrible, terrible. Y vi cómo la mano del Señor en su misericordia me sacó adelante. Y de verdad, en otra ocasión voy a contarles a ustedes cómo el Señor milagrosamente me tiene aquí de pie ahora compartiendo la palabra con ustedes. No voy a ocupar mucho en testificar eso, no porque no vea la mano del Señor, sino porque quiero aprovechar mi garganta única y exclusivamente para compartir el mensaje en esta mañana. Así que me gustaría que ustedes inclinen un momento su rostro. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, porque en tu misericordia tú nos permites, Señor, una vez más reunirnos a través de este medio, Señor, en el que insólitamente estamos conectados los unos con los otros por espíritu, Señor, y a través de este medio. Gracias porque puedo llegar a los hogares de mis hermanos, porque puedo llegar, Señor, a sus vidas a compartirles el mensaje. Y espero, Señor, que por tu gracia me permitas hablar un mensaje fresco, renovado por tu espíritu. Y, Señor, confrontado, Señor, que sea tu pueblo confrontado, Señor, por tu espíritu. Y, Señor, por favor, danos la lucidez para hablar tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver la tercera parte del estudio que hemos estado tocando acerca de la llave de los asuntos espirituales, la obediencia. Estuvimos abordando este tema en dos facetas anteriores y voy a omitir el resumen, el respectivo resumen que casi siempre hago cuando estoy dando por etapas un mensaje, pero hemos estado contemplando acerca de la obediencia. Y en esta tercera parte vamos a hablar acerca de la verdadera sujeción, la prueba del Señor, no en ausencia de los hombres, sino por medio de los hombres. La verdadera sujeción, la prueba del Señor, no en ausencia de los hombres, sino por medio de los hombres. Quiero abordar, hermanos, este asunto en tres aspectos. El primero, no ver que hay que obedecer a los hombres. Ese es un conflicto. El segundo, estar carentes de revelación en cuanto al gobierno orgánico de Dios entre su pueblo. Y lo tercero, la carne del creyente que no quiere sujetarse a nadie. Si yo le hablo a usted, hermano, que la verdadera sujeción, la prueba del Señor, no en ausencia de los hombres, sino por medio de los hombres, probablemente usted sea de aquellas personas que muy golpeadas por los hombres, lo que menos quieren ustedes es hablar de sujeción. Tal vez usted es de aquellas personas que sutilmente le han creído a su carne que en la iglesia no hay por qué someternos.
que no hay personas a las cuales debemos de obedecer y que eso es algo que no cabe dentro de la iglesia. Yo no sé cuántas cosas y cuántas artimañas el diablo ha utilizado para llevar al pueblo del Señor a desvincularlo de una verdadera autoridad que debe de existir y de un gobierno de Dios que debe de haber y de una obediencia de todos los hijos del Señor que amarra al final de cuentas todo aquello que el Señor quiere darnos. Tal vez la parte más importante, hermanos, en este asunto es que el que no obedece, el que no pone el principio básico de obedecer en todo lo que hace en el Señor, no cabe en el reino de Dios. Entonces, hermanos, la obediencia es crucial para que usted pueda amarrar, para que usted pueda tener realmente una vida de caminar con el Señor adecuado. Si usted no lo hace así, usted va a tarde o temprano a desviarse del camino del Señor. Es imposible que nosotros tengamos lo de Dios afianzado sin la bendita obediencia que debemos de tener. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros hablamos de obedecer, lo que menos a veces quiere la gente tratar es el asunto de que esa obediencia tiene que ver con los hombres. Y muchas veces algunas personas dicen, sí, yo debo de ser obediente, pero mire, yo soy obediente a Dios. A mí con los hombres no me meta usted, yo no le debo nada a nadie y no tengo por qué obedecerle a nadie. Pareciera, hermanos, que ese argumento es lógico, pero en la realidad es totalmente adverso al corazón de Dios. Es un pensamiento satánico, es una manera de actuar de la carne, es una manera antagónica al principio de Dios. No es como Dios quiere que nosotros en realidad caminemos, sino que el Señor nos prueba la verdadera sujeción, hermanos. No está en qué tanto te sujetas tú a Dios, porque la gente que no aprendió a sujetarse a los hombres es mentira que después pretenda sujetarse a Dios. En realidad, hermanos, hay diversidad de conflictos cuando nosotros tenemos que tratar este asunto, y el mayor de los conflictos es cuando viene la parte de tener que hablar que la sujeción en la iglesia tiene que ver con una relación con los hombres. No puede existir de otra manera. Así que el Señor prueba la obediencia de nosotros en torno, hermanos, a la relación con los hombres. Ahí es donde Dios realmente nos prueba si nosotros somos obedientes o no. El primer problema, no hay que obedecer a los hombres, o hay que obedecer a los hombres. Cuando entramos nosotros a la esfera de la iglesia, inevitablemente vamos a tener que ver con los hombres. No consigo yo una persona que diga voy a entrar a la iglesia. Para empezar, el que conoce el corazón de Dios sabe que debe de estar en la iglesia. No puede estar aislado, no puede estar fuera de la iglesia. No es parte del programa de Dios. No es parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que si sabemos que debemos de estar en la iglesia, también, hermanos, debemos de entender que todo aquel que está en la iglesia inevitablemente tiene que ver con los hombres. La Biblia nos muestra que nosotros nos debemos de someter a nuestros guías y a los que nos dirigen. Yo quiero ser, hermanos, enfático con este asunto, porque a veces andamos por las ramas y diciendo sí, que hay que obedecer, pero mire que los hombres que aquí, bueno, primero pongamos los principios de Dios. ¿Debemos de obedecer a los hombres dentro de la esfera de la iglesia? Sí, eso es lo que dice la Escritura. Ahora usted póngale 1000 problemas a eso, pero quite usted todos los conflictos que usted pueda tener. No vaya a ser usted como aquellas mujeres que tuvieron un fracaso con un hombre y dice, todos los hombres no sirven para nada. Eso sí, discúlpeme, pero no se lo aceptaría. No sería correcto que usted saque que tal vez usted tuvo un hombre malo. Eso no puede meternos a todos los hombres en ese combo de su ex marido o marido, como sea. Eso no es así. Lo mismo podemos decir de esto, hermanos. No es correcto que nosotros nos pongamos en una posición similar.
Por eso es que debemos de quitar todas esas cosas que nos están como estorbando para no ver la verdad, el fundamento, y pongamos un principio enfático. Nosotros debemos de obedecer en la esfera de la iglesia a los que nos guían y nos dirigen en el Señor. Me sorprende que en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 7, bueno, en el capítulo 13 aparecen 3 pasajes que nos habla acerca de nuestros guías, de los que nos están guiando en el Señor. En el versículo 7, por ejemplo, dice: acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Es muy claro ese pasaje, pero aquí lo que nos manda la Escritura es que nosotros debemos de procurar imitar a los que van adelante de nosotros, siempre y cuando también consideremos el resultado de su conducta. O sea, no es un asunto ciego, pues, ¿verdad? No es una ceguera lo que nos está mandando el Señor a tener y a comprender también que todas las autoridades puestas por Dios, todas tienen algún tipo de deficiencia. Así entre paréntesis, es uno de los grandes problemas por los cuales la gente se quiere excusar a no someterse, porque dicen: es que fulano tiene esto, mengano, todos los seres humanos tenemos algún tipo de error. Pero si a eso vamos, pues también que los hijos no les obedezcan, padres, porque no creo yo que usted sea el padre perfecto. Entonces, nadie obedezca a nadie, porque todos estamos dotados de deficiencias. Mas, sin embargo, a pesar de las deficiencias, debemos respeto y obediencia tanto a los padres como a los jefes, amén, como, ¿por qué no?, a los guías que nos dirigen. Amén. Entonces, esto no es una excusa el hablar de los errores y decir, sí, que son los malos ejemplos, que esto y lo... Bueno, aquí dice claramente que debemos de procurar imitar a los que nos guían, siempre y cuando consideremos su caminata, los resultados de su caminar, y entonces, si vale la pena, pues imitemos lo que ellos hacen. Eso es en cuanto a imitar, en cuanto a recibir ejemplo de un guía. En el versículo 17 dice: obedecer a vuestros pastores, dice la mayoría de versiones, pero es guía también. La misma palabra que se usa en el verso 7, en el griego, se usa acá en el verso 17. No sé por qué, ahí sí me siento, no entiendo por qué es que pusieron pastores acá. Pero bueno, obedeced a vuestros guías y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, y permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Acá nos manda directamente obedecer. Dice: obedeced a vuestros guías y sujetaos a ellos. Así que, hermanos amados, objetivamente en la iglesia hay un gobierno, hay líderes, hay gente que va para adelante de nosotros, hay gente a la que debemos obedecer y someternos a ellas en el Señor. Eso, hermanos, es indiscutible, y cualquiera que quiera decir algo en contra de eso tendría que ir totalmente en contra de la estructura que nos muestra el Nuevo Testamento. El versículo 24 todavía agrega y dice: saludad a todos vuestros guías y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Aquí me llama la atención que el apóstol, cuando manda que saludemos a todos, nos dice: saluden, saludad, dice, a todos los que los guían y a todos los santos. Hubiera podido poner saluden a todos los santos, incluyendo ahí a los que les guían. Pero hay un honor, hermano, hay una actitud que nosotros debemos de tener, como el apóstol Pablo también lo dice en otra de sus cartas: los ancianos que gobiernan sean tenidos de doble honor. Así que es parte de nuestra actitud también darle honor, darle su lugar, darle el respeto
que las autoridades en el Señor tienen. Así que eso, hermano, esa es la parte objetiva que nosotros no podemos quitar de lo que vemos a la luz de la Escritura. Y déjenme ponerle un par de versículos más para remachar bien esta verdad. En 1 Corintios 16 dice: y que también vosotros estéis sujetos a los que son como ellos y a todos los que ayudan en la obra y trabajan. Déjenme leer el versículo 15 para que podamos entender bien el concepto. Os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Está hablando de líderes. Que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Amén. Todo el que está sirviendo al Señor merece que nosotros, hermanos, nos estemos sometiendo a ellos y obedeciendo en el Señor. Amén. Eso es algo, hermano, tan objetivo y claro en el Señor. En 1 de Pedro 5:5 dice: asimismo vosotros los más jóvenes, llámese jóvenes en el sentido espiritual o en el sentido físico, pero es más aquí en el sentido espiritual. Dice: vosotros los más jóvenes estad sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Entonces dice claramente, dice: vosotros los más jóvenes están sujetos a los mayores. Entonces hay mayores y hay menores. Hay unos que vienen comenzando y otros que ya nos llevan la delantera, a los cuales nosotros les debemos respeto, obediencia, sujeción. De lo cual, hermano querido, si usted me quiere plantear otra cosa que no sea esto, creo yo que es desvirtuar y desquebrajar la estructura que el Señor reveló para su iglesia en el Nuevo Testamento. Esto, hermanos amados, es algo que yo sé que para muchas personas es conflictivo, porque han vivido malas experiencias en cuanto a la autoridad, han vivido malas experiencias en cuanto a tantos hombres que han aprovechado su posición para servirse a sí mismos. Pero déjeme decirle, hermano, no porque existan los que se toman las cosas para su propio beneficio, no por ello, en realidad, deja de existir una verdad. Amén. O deja de tener efecto una verdad tan maravillosa como esta. Hay un hecho innegable en el contexto del Nuevo Testamento, que hay quienes van adelante y nos dirigen en el Señor, y por lo tanto debemos de obedecerles y honrarles. Amén. Yo quiero repetir este pensamiento. Hay un hecho innegable en el contexto del Nuevo Testamento, que hay quienes van adelante y nos dirigen en el Señor, y por lo tanto debemos de obedecerles y honrarles. Amén. Eso es algo que no podemos quitar de sobre la mesa para considerar en cuanto a la obediencia. Por lo tanto, podríamos con toda seguridad expresar lo siguiente: la imperfección de los hombres no autoriza al creyente a dejar de obedecer. Amén. ¿Qué piensa usted de eso? Amén. ¿Es cierto o no es cierto? Amén. La imperfección de los hombres no autoriza al creyente a dejar de obedecer. Así que, hermanos, no nos engañemos nosotros y no nos pongamos en el plano de creer que tenemos la autorización de Dios de no obedecer solo por las imperfecciones de los hombres. Amén. En Romanos 13:1, déjeme citarles solo una frase del verso que dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Amén. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan.
¿Existe entonces o no la obediencia a los hombres en la esfera de la iglesia? Indiscutiblemente que existe, hermanos. Si nosotros pensamos que eso no es así, vamos a errar en nuestra caminata en el Señor. Amén. Pero quiero poner tal vez la contraparte de algo que es crucial en esto que estamos aprendiendo. La falta del conocimiento del gobierno orgánico. Hermanos, el Señor enfatiza que en la esfera de la iglesia no sería el gobierno como en el mundo. Pero eso los líderes de hoy, lastimosamente, ya no lo predican. Desgraciadamente, hermanos, lo que no nos conviene a nosotros los predicadores, lo obviamos, y lo que nos conviene y le pone cargas al pueblo, lo manifestamos. Pero el Señor enfatizó en su ministerio que la forma de gobierno en la iglesia jamás podría compararse con las cosas del mundo. El Señor lo dijo claramente en Mateo 20, 25 al 28, donde dice: pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: oiga, ¿sabéis que los gentiles se enseñorean ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Amén. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Hermanos amados, Amén. vamos a analizar un momentito este pasaje, porque esto tal vez es lo que le va a dar el equilibrio a la primera parte de lo que acabo de compartir. ¿Debemos de obedecer a los hombres dentro de la esfera de la iglesia? Sí. Ahora, el conflicto realmente es que los que ejercen autoridad la ejercen a la manera del mundo. Amén. Pero el Señor Jesucristo dijo claramente que el gobierno de la iglesia no podría ser exactamente como el de los gentiles. Él dijo: vean ustedes, los gobernantes de los gentiles se enseñorean de la gente, se vuelven señores de la gente. Y los grandes ejercen su autoridad sobre ellos. Los grandes manejan a su sabor y antojo las cosas. Entre ustedes no será así. Ahora, ¿cómo es que se puede gobernar? ¿Cómo puede haber gobierno de Dios en la iglesia a través de los hombres sin que sea ese gobierno como el de las naciones? Cuando los que ejercen autoridad no sean los más grandes, no se crean los más grandes, sino que sean los servidores de los demás. Por eso el Señor dijo: el que entre vosotros quiere llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Eso no cabe en el mundo. Porque lejos de eso, en el mundo, el que más grande es, menos sirve. Y más se sirve de la gente, Pero el Señor dijo: el que quiera entre ustedes ser alguien de autoridad, tendrá que ser vuestro servidor. Entonces, hermanos amados, uno de los conflictos que hay es que se perdió la revelación del gobierno orgánico de la iglesia. Los líderes de hoy, que no son líderes, ni siquiera, perdón usted, pero no son líderes según el corazón de Dios, sino son según las instituciones humanas, trabajan exactamente como trabaja el mundo.
¿Cómo trabaja el mundo? Mire usted cómo son, por ejemplo, el formato militar, las jerarquías. ¿Cómo se mueve el mundo cristiano evangélico, por ejemplo? Por jerarquías. Pero el Señor no estableció las jerarquías para que su iglesia funcionara. Es por esa razón que habiendo una gran ausencia de revelación en cómo funciona el gobierno de Dios, es que hay demasiadas atrocidades, demasiados problemas, demasiados conflictos que obviamente no traen ningún buen resultado en la iglesia del Señor. Me gustaría leer un par de versículos más en Marcos 9, 33 al 37, por favor. Dice, y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, les preguntaba, ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos sería el mayor, como los del mundo. Sentándose llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí me recibe, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. ¿No es cierto que el Señor les llamó al orden cuando ellos estaban viendo quién era el mayor? Entonces el gobierno en la esfera de la iglesia, bajo ningún punto de vista, es de tipo jerárquico. Y cuando el liderazgo no comprende eso, añora, hay muchos creyentes, hay muchos que añoran el liderazgo, no por servir a Dios, sino porque los líderes normalmente se sirven a sí mismos de su posición de liderazgo. Pero Primera de Pedro 5:3 dice, hablándole a los hombres que gobiernan, dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. No nos han mandado a ser señores de la gente. Nos han mandado a ser ejemplo de los hermanos. No nos han mandado a servirnos de la gente. Nos han mandado a servir al pueblo del Señor. Si por un lado queremos restaurar esta verdad, hermanos, a beneficio del reino, los creyentes deben de reconocer que no pueden vivir su vida en el Señor sin obediencia. Pero ojo, lo más terrible es que los líderes debemos de reconocer que no podemos ejercer autoridad a la manera del mundo. Amén. Este asunto es bien crucial. Por eso es que hay muchas personas que, no le voy a decir con sobrada razón, pero muy dolidas, Amén, han visto en su experiencia cómo los líderes se han aprovechado de su situación, de su obediencia, porque muchos se convierten en señores de la grey. Y Dios, hermano, le pidió a todos los líderes a que sean servidores de los demás. Así que, hermano, si Dios te está levantando en tu liderazgo, si Dios te está dando un ministerio, si Dios te está usando, vuélvete de verdad un siervo. amén, Vuélvete de verdad alguien que le sirva a los demás, amén, porque para eso nos llamó el Señor. amén. Hay una distorsión indiscutiblemente de la autoridad y el gobierno de Dios por causa de los líderes que han tomado el camino más fácil y más beneficioso para su carne. Yo estoy totalmente convencido, hermanos, de esto, que los grandes problemas que suceden en la iglesia del Señor, por un lado,
responde a los líderes que en su propia corrupción y carne han deseado establecer un gobierno a la manera del mundo. Y un pueblo del Señor que con la carne ha deseado tener ídolos en lugar de líderes en el Señor. Amén. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de considerar qué es lo que Dios, o cómo es lo que Dios, de qué manera quiere el Señor que nosotros obremos para ser agradables a Él. Yo quiero ver algunas cosas con ustedes que no se toman en cuenta muchas veces cuando se habla acerca del gobierno de la iglesia. El gobierno en la esfera de la iglesia no es jerárquico. No podría explicarle hoy todos los detalles de eso, pero por lo menos déjeme decirle enfáticamente y con todo mi corazón, el gobierno en la esfera de la iglesia no es jerárquico, es funcional, es orgánico. El que es autoridad debe tener la inclinación de servir y no de servirse a sí mismo. Amén. Debemos de evaluarnos los que buscamos servir al pueblo. ¿Por qué le servimos? ¿Qué pretendemos con ello? Si los líderes de Dios nos purificáramos de nuestras actitudes y de nuestros deseos carnales en el liderazgo, evitaríamos muchos problemas para el pueblo de Dios. El que es autoridad de Dios sabe que no es más que los demás. Yo pregunto a los que son líderes, a los que van adelante, ¿están conscientes que no somos más que nadie? ¿Están conscientes que no son nada especial, Amén, sino que especiales somos todos? Somos la iglesia, la esposa, la amada. amén. No se crea ese cuentecito usted, que usted es algo más especial que la novia. Alguna vez me insinuaron a mí una doctrina como esa. No, nosotros los ministros no tenemos ningún otro atributo más que un don específico que el Señor nos dio. Y funcionamos por ese don que Dios nos ha dado, pero en nuestra relación con los hermanos somos exactamente lo mismo. Amén, Somos iguales. amén. El que de verdad conoce la autoridad de Dios sabe que no es más que los demás. Amén, El que es autoridad también sabe que no debe de enseñorearse de las ovejas. amén. Si nosotros, los que tenemos liderazgo, nos damos cuenta que Dios nos da la oportunidad de que las ovejas sean obedientes, no es para que esa obediencia la usemos a beneficio nuestro. Eso es incongruente, eso es sucio delante de los ojos de Dios. Si los hermanos son obedientes, usemos la obediencia a beneficio del reino, Amén, porque le servimos al reino de Dios. amén. Punto. No debemos de hacer ninguna otra cosa más. No debemos de sacar partido para nosotros. Amén, Mientras que estamos construyendo las cosas de Dios, no debemos de estar construyendo lo nuestro. amén. Salomón en una ocasión le pidió al rey de Tiro que le enviara madera para construir la casa de Dios. Y el otro le dijo: yo te mando todo lo que querrás hasta que me digas que ya no. Y como le mandaba sin contarle la madera, Salomón aprovechó a hacer sus propias casas. Y cuando el rey de Tiro se dio cuenta, él le hizo ver que eso no era lo que habían pactado. No podemos aprovecharnos de la autoridad, hermanos.
para servirnos a nosotros mismos. Si los hermanos nos sirven por amor, qué bueno, pero no andamos buscando lo nuestro. Amén. La autoridad no es beneficio del que la ejerce. Amén. La autoridad es para beneficiar el reino de Dios. Amén. Debe de haber un equilibrio en el gobierno de la iglesia. Y me llama la atención, hermanos, lo que el Señor le dijo a Pedro cuando él había resucitado. Juan 21, 15 al 17. Dice, entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Me llama la atención, hermanos, que cuando el Señor encomienda a Pedro el rebaño futuro que habría de tener, le dice que apaciente corderos, que pastoree ovejas Amén. y que apaciente ovejas. Pero utiliza dos palabras: apacentar y pastorear. La una tiene una inclinación hacia el alimento. Apacentar es una palabra que tiene que ver con dar de comer. Amén. Y la otra, pastorear, tiene que ver con supervisar, con cuidar. En otras palabras, con gobernar. Entonces el Señor le dijo a Pedro: dale de comer a mis ovejas, gobiérnalas, dale de comer. Pero note, enfatizó dos veces que le diera de comer y una sola vez que gobernara. Hay líderes que ni siquiera alimentan al rebaño, pero son exigentes de que se les obedezca. Amén. El que no tiene alimento para el pueblo es indigno que pretenda buscar autoridad entre el pueblo. Amén. Por último, hermanos, hay otro conflicto en este asunto de la obediencia que se debe de mover entre los hombres. Ya hablamos, para recapitular, el primero: los que piensan que no hay que obedecer a los hombres. La falta del conocimiento del gobierno de Dios. Y por último, el mayor, bueno, no el mayor de los problemas, pero sí, para mí el mayor de los problemas es el liderazgo. Lo digo así con sinceridad. Pero otro problema no menor que ese: la carne de cada creyente que no quiere obedecer bajo ningún punto de vista. Si somos honestos, debemos de reconocer que nuestra carne es la que nos impide obedecer. Amén. Y ella nos presenta excusas para no obedecer. Siempre
buscando razones para decir por eso es que yo no hago caso. Pero, hermano, reconoce que es tu carne la que te lleva por ese camino. Porque en verdad, hermanos, el que es espiritual y conoce a Dios, sabe que en todo debe de estar la obediencia. Tengamos en cuenta algo que nos pueda servir como conclusión del tema. El que es espiritual y conoce a Dios, sabe que en todo debe de estar en obediencia. Punto. Amén. Nada de lo que hacemos en Dios debe de estar fuera de la obediencia. Amén. Nada. Desde creer hasta cualquier otra cosa que tú hagas en el Señor, debe de estar bajo el principio de la obediencia. El espiritual lo sabe. Amén. Y yo quiero apelar esta mañana, no solo a la doctrina que le he dado, a las múltiples citas que ahora y 2 mensajes anteriores le he dado, sino quiero apelar a su corazón de creyente, porque usted sabe, por la genética que tiene de Cristo, que no puede vivir sin obedecer. Usted sabe que si va a caminar la ruta del Señor, tiene forzosamente que caminar en obediencia como lo hizo el Hijo, el cual, como en el mensaje anterior le dije, Él no vino porque nos amaba, aunque nos amaba. Él vino por obediencia al Padre, porque antes de la fundación del mundo, el Padre dijo, ¿quién irá? Y el Hijo contestó, yo iré. Así que el Hijo vino al mundo por obediencia. Amén. Vivió como hombre por obediencia. Amén. Predicó en obediencia. Amén. Y murió en obediencia. Amén. Todo lo que el Hijo hizo, lo hizo bajo el principio de obedecer al Padre. Si nosotros vamos a caminar la ruta en el Señor, debemos hacer exactamente lo mismo, el mismo principio. Padre, gracias, Señor, por lo que nos has permitido compartir esta mañana. Amén. Oh Dios de los cielos, yo te suplico, mi Rey, que tú le des un corazón sencillo a tu pueblo, Amén. para que pueda valorar, Señor, la necesidad de estar en obediencia, de caminar bajo el principio de la obediencia, para purificar, Señor, todo lo que hace en ti, Amén. y para glorificar tu nombre, Amén. y para, Señor, desarrollarse adecuadamente como tú nos has revelado que quieres hacer con tus hijos. Amén. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén Amén. y amén. Amén. Dios me los bendiga a todos, mis amados hermanos. Amén. Siempre les encargo sus oraciones por mí para que terminemos de restablecernos en el Señor y podamos estar con el mayor de los ánimos Amén. compartiendo la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. Amén.